después de 2 largos años de pandemia, finalmente estamos aquí presencial y bueno, es un honor estar en este panel gracias a la organización de SOLACI, de SOCIME, nuestra sociedad, y bienvenidos todos a México, nuestro país. En esta sesión vamos a hablar de un tema muy interesante, relevantísimo en México y en el mundo entero. 400 millones de diabéticos en todo el mundo, y de esos 400 millones, 14 millones son mexicanos. En América Latina, bueno, hay muchos más también, entonces es un tema relevante para toda la región. Tengo el placer de presentar a la doctora Patricia Obanel. Ella es mexicana. Ella es cardióloga intervencionista, es la segunda mujer intervencionista en el área en LATAM, después de la doctora Liliana Greenfield. Y bueno, ella es directora de la Fundación del Instituto de Ciencias Cardiovasculares Madre Teresa de Tijuana. Introdujo por primera vez en México el stent Amplatz y bueno, pues está con nosotros para hablar de este tema relevantísimo, diabetes y cardiopatía isquémica. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias a la invitación por la coordinación y del evento SOLACI SOCIME. Les agradezco esta tarde ponerme al frente con una de las mayores exponentes de la cardiología intervencionista actual, una gran investigadora que nos ha enseñado muchísimo en cuanto a todo lo que hacemos actualmente en estos pacientes. Mi tema, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Todos sabemos que la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de mortalidad en el mundo y lo primero y principalmente el infarto agudo del miocardio y segundo el evento vascular cerebral. Y uno de los factores de riesgos más críticos para esto, para causar esta enfermedad de muerte por enfermedad cardiovascular, es la diabetes mellitus, que es una enfermedad agresiva, inflamatoria, metabólica, que tiene una prevalencia como si fuese una epidemia. Efectivamente, como dijo la doctora Miranda, en el 2019, el International Diabetes Federation reportó 463 millones de pacientes viviendo con diabetes mellitus. Y para 2021, esto ya se había aumentado a más de medio billón de pacientes viviendo con diabetes. Y no es eso solo, sino que causó 1.5 millones de muertes por diabetes mellitus en el 21 y su principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular con el 20% de infarto agudo del miocardio, 14% de evento vascular cerebral y 7% de enfermedad periférica. Y esto no ha parado. Seguimos en aumento para el 2045. Se espera más de 700 millones de pacientes viviendo con esta enfermedad. A pesar de las grandes campañas de prevención primaria y atención, no hemos podido controlar y disminuir esta prevalencia. Por lo que en mayo del 21, el WHO, la Organización Mundial de la Salud, creó una iniciativa para mejorar las medidas de prevención, atención y tratamiento para países de mediano ingreso y países pobres. En México, el INEGI reporta su causa principal de mortalidad también con enfermedad cardiovascular y su segunda causa de muerte, la diabetes, que su principal causa de muerte en sí es la enfermedad cardiovascular y el infarto. Durante los años de la pandemia, la causa número 1 de mortalidad cambió a las complicaciones por enfermedad del COVID-19, pero sin embargo, en este año ya estamos empezando a ver otra vez el aumento de la enfermedad cardiovascular como primera causa de infarto, así como el infarto agudo de miocardio. Y la organización OECD reporta en el 2018 que México, de todos los países, es el país que mayor prevalencia tiene de enfermedad
de diabetes mellitus, 15.8% contra su 8% de media, ya que 33% de la población mexicana mayor de 15 años sufre de obesidad y, como dije, más del 15% de toda la población son diabéticos. En el 2020, el INEGI reporta 151 muertes de fallecimientos de diabetes mellitus por enfermedad cardiovascular, principalmente en hombres 52% y mujeres 48%. No obstante, la prevalencia en mujeres es mayor que en la de los hombres. Aparte de las campañas, ¿cómo hemos ido avanzando? Definitivamente ha habido un gran avance en el tratamiento médico de los pacientes diabéticos. Lo importante es optimizar el tratamiento y hacer llegar estos tratamientos a todos los niveles, que no ha sido posible. Pero sabemos perfectamente que si disminuimos la hemoglobina IC por debajo de 7%, vamos a tener una disminución de la enfermedad cardiovascular y la muerte por enfermedad cardiovascular y el infarto. Sin embargo, ahora las estatinas también han disminuido la inflamación y las placas ateromatosas, y ayudadas por los inhibidores PCSK9 para los pacientes resistentes a disminución de la dislipidemia, hemos hecho un gran avance. Y no se diga de los nuevos fármacos que son parte de los 4 fantásticos inhibidores de la SGLT2, que además de disminuir las glicemias son cardiorrenoprotectores, disminuyen la sobrecarga y la precarga, disminuyen la fibrosis, la hipertrofia y por lo tanto la insuficiencia cardíaca y la muerte por enfermedad cardiovascular, igual que los agonistas GLP-1. Y la terapia antitrombótica que tenemos actualmente es sumamente avanzada para prevenir los eventos vasculares en los pacientes de alto riesgo. ¿Qué pasa con la enfermedad, con la diabetes? ¿Qué es lo que provoca? Es una enfermedad metabólica, inflamatoria, agresiva, en donde hay gran infiltrado de macrófagos, y estos macrófagos, junto con citoquinas y otros factores inflamatorios, promueven el crear las placas con centro necrótico y vulnerables. Y por lo regular son lesiones complejas, largas, calcificadas, difusas y de multivaso. ¿Qué hemos hecho en cardiología desde el advenimiento de la intervención coronaria percutánea en 1977? Disminuyó la mortalidad tremendamente de enfermedad cardiovascular por enfermedad ateromatosa y enfermedad coronaria. Disminuimos el infarto de manera radical. Fue una revolución dentro de la medicina, mas sin embargo la restenosis se siguió evidenciando. A pesar de bajar los números de la enfermedad, pudimos observar que existía la restenosis por el daño provocado de la intervención en el vaso y principalmente en los pacientes diabéticos. Los esfuerzos continuaron y en 1994 el FDA aprueba el Palmas Schatz Stent, la primera generación de stent desnudos de Palmas y Richard Schatz. Esto, otra vez, una revolución, disminuye la restenosis de manera significativa y los eventos adversos mayores a una mitad del porcentaje anterior. Sin embargo, ¿en dónde se manifestaba un porcentaje mayor? En los pacientes diabéticos. Aquí, Roxana Merán, en 1999, nos enseña el cómo clasificar, cómo ver los patrones geográficos de restenosis en el stent. Se dio cuenta que la incidencia más grande de restenosis es haber tenido una restenosis previa, y la segunda, el ser diabético. Y son el patrón focal, el focal 1, 1B, 1C y 1D, que ya va por fuera de los struts del stent, y los patrones 2, neoíntima, proliferación intrastent, y la proliferación tipo 3, que va por fuera de los edges, de los márgenes del stent,
y la 4, que es obstrucción total. Aquí en este estudio, Moussa vio definitivamente una mejoría entre el avance después de venir la rapamicina en 1996, que se observan sus cualidades antiinflamatorias y de inhibir la restenosis, y se adhiere a los stents que los llamamos las stents de droga de la primera generación con droga, el sirolimus siludin stent, el Cypher, fue comparado con el bare metal stent, los stents desnudos, en donde se vio una disminución significativa de la restenosis, así como los eventos adversos mayores. Sin embargo, nos encontramos con un nuevo problema, la trombosis. Aumenta la trombosis después de empezar a utilizar la primera generación de stents con droga. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nos encontramos que había una cicatrización tardía por endotelización lenta. Había una respuesta inflamatoria exagerada y más en pacientes diabéticos. Trombosis aguda, subaguda y tardía a 1 año. Y una restenosis focal y en bordes y difusa. Otras características morfológicas y geográficas de la tecnología en estos momentos, el grosor de los struts más gruesos, más delgados, ultradelgados, polímeros duraderos de 6 a 18 meses, polímeros biodegradables y polímeros duraderos biocompatibles, y estos de duración de polímero biodegradable de menos de 3 meses, una distribución abluminal versus conformada, los diferentes tipos de droga y los diferentes tipos de polímeros. Aquí vemos un corte histológico muy comúnmente visto, donde vemos la hiperplasia de la íntima después de la implantación de un stent en los stents desnudos, comparado a los stents ya con droga, en donde hay una inhibición sumamente importante de esta fibrosis y reacción inflamatoria. Este estudio de Maravan, que es muy importante, lo presenta en el 2020 y hace una recopilación de 19 estudios aleatorizados prospectivos, en donde compara la historia del stent desnudo contra el stent de primera generación de droga y el segundo stent, la segunda generación de stent con droga. Y pudo observar que, claro, por supuesto que hubo una reducción extraordinaria de los eventos adversos y la restenosis con la primera generación de stent con droga comparado a los desnudos. Sin embargo, también de la misma manera se vio que disminuyeron los de segunda generación de drogas con unas mejores plataformas de metálicas, de chromium cobaltum, de mejores polímeros, de mejor tratamiento con terapia dual y con apoyos del uso de dispositivos de imagen para planear y ver cómo hacemos mejor las cosas en intervencionismo. Sin embargo, esta disminución de eventos vasculares y de restenosis que se apreció de manera significativa en el primer año, se vio como de los siguientes, de 1 a 5 años, cómo fue aumentando otra vez los eventos vasculares adversos y la restenosis en los stents de segunda y tercera generación con droga. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando y hacer mejor las cosas. El Syntax Score, que nos ha enseñado a definir qué pacientes, a determinar qué pacientes son mejores candidatos para angioplastia o para revascularización con cirugía, pacientes de bajo riesgo y pacientes de mediano riesgo, que son los que van mejor con angioplastia o igual que la cirugía. Sin embargo, en pacientes diabéticos las cosas son diferentes. Koskinas demuestra en 2016, hizo un estudio para ver con un corte de 11% pacientes de bajo riesgo,
para angioplastía comparado con cirugía, con el Syntax Score, vio que la incidencia de eventos adversos mayores en pacientes diabéticos de bajo riesgo aún era muy importante comparada a los pacientes no diabéticos. 9.9% de pacientes no diabéticos contra 14.9% en restenosis, 5.1 en eventos adversos comparado con 8.6. Por lo tanto, el Syntax no está apropiado y no se ha hecho pensando en los pacientes diabéticos. Por lo tanto, seguimos teniendo una enfermedad que no tenemos ni mucho menos controlada ni dominada. Por lo que, cuidado, tenemos que saber que todos los intentos que hacemos para disminuir la restenosis también tienen una consecuencia. Estenosis intrastent ya promueve restenosis intrastent y siendo diabético aún más. Por eso, después de protocolos con rotablación, con todo tipo de ablación, además del protocolo de stent intrastent para restenosis, ha ayudado, pero ha sido fallido también y mucho más en pacientes diabéticos porque disminuye la luz, porque crea mayor inflamación y promueve una restenosis. Es que como nacen los balones de droga, que tratando de evitar esa agresión al vaso de la íntima y doble stent, intrastent, y un daño inflamatorio por quemadura de rotablación, otras aterectomías agresivas, es que el balón con droga demuestra en pacientes con restenosis, en pacientes diabéticos, disminuye la restenosis y los eventos adversos en pacientes diabéticos cuando tienen una restenosis intrastent. Iglesias quiso comparar recientemente ya 2 stents de segunda generación con droga para ver si estos realmente, cuál es mejor. Entonces, hizo un estudio aleatorizado prospectivo en donde utilizó el stent Bioscience que tiene sirolimus celurin con un polímero biodegradable y utilizó un stent de everolimus con polímero duradero biocompatible. Y los comparó los dos viendo que los resultados de ambos, ya sea con polímero biodegradable, con mejor plataforma de stent, con chromium cobaltum, con los mejores polímeros y los mejores drogas y con todo el tratamiento de DAP y todo lo que tenemos farmacológico, aún así la incidencia de restenosis en pacientes diabéticos fue de 17% en ambos stents y los eventos adversos fueron menos, pero aún así en pacientes diabéticos fue superior. Por lo que él concluye que no hemos vencido y no hemos logrado las mejores plataformas, el mejor abordaje, los mejores polímeros y la mejor droga para poner en los stents en pacientes diabéticos. Los stents ultra delgados de segunda generación con droga, como pueden ser el Biotronics, comparado en este estudio que también 10 estudios aleatorios que también se hicieron una metaanálisis, se vio que en los ultradelgados, como en su mayoría Biotronics, sí tienen cierto impacto en la disminución de los eventos adversos y la restenosis, por lo que seguimos pensando que mejorar las plataformas y las drogas y los polímeros podemos seguir venciendo y mejorando nuestros resultados. 2 minutos. Por ahora, solamente lo que tenemos es que tenemos una enfermedad que tenemos que abordar con terapia intervencionista de la mejor manera, con apoyo de imagen, con las mejores drogas, con las mejores plataformas, además de tener un equipo multidisciplinario que planee la intervención con tecnologías de apoyo, y la prevención primaria sigue siendo importante
así como el tratamiento óptimo farmacológico. Muchas gracias. Buenísimo. Excelente, Patricia. Vamos a aprovechar a mencionar que esta sesión es una joint entre MIL, Women as One y WIN México, o sea que la próxima speaker está pregrabada. Si querés, sentate con nosotras, Patricia, si al final hacemos las preguntas allá. Si por favor pueden poner a la doctora Roxana Meran. Roxana Meran va a hablar de Advances in the Design of Stent in PCI Diabetes Mellitus. Creo que es obvio mencionar que Roxana Meran es una de las cardiólogas intervencionistas más importantes del mundo. Ella con Marie-Claude Maurice generando la iniciativa Women as One, que está focalizado en generar igualdad y equidad en medicina para las mujeres. Por lo tanto, ella nos ha ayudado y es la punta de lanza en este camino. Así que si por favor pueden pasar el video. Hello, my dear colleagues in Latin America. I'm really so sorry I'm not there with you, but this is such an immense pleasure and an honor to bring to you this lecture on advances in the design of stents and PCI, especially for those patients in diabetes. Let me first begin by sharing with you my disclosure specifically to my institution for the work that we do in our academic research organization, where we run clinical trials for device and pharmaceutical companies. But also, let me remind you how important diabetes is. The global prevalence of diabetes mellitus is on the rise. There's no question about it. And it's not just in the United States, but it's across the world. And the number of people living with diabetes has almost doubled over the last decade. And it seems to be going up higher and higher as we begin to have better ways of measuring even the pre-diabetic patient, but also understanding and collecting these data. There are 1.5 million deaths caused by diabetes alone. And this is something that we need to absolutely consider, that 1 in 11 persons will have diabetes in their lifetime. And this is not something to take lightly. Because of the very, very important close relationship of diabetes and coronary disease in the pathobiology of how hyperglycemia, insulin resistance, and free fatty acids have had clear associations with endothelial dysfunction, platelet activation, thrombosis, smooth muscle cell, vascular smooth muscle cell, proliferation, migration, apoptosis, and of course, increasing complexity and changing, in fact, the remodeling processes. These are all associated and very much result in increased coronary artery plaque burden and plaque instability in patients with diabetes. In fact, we're seeing very clearly that diabetic patients have more complex coronary anatomy. Their vessels are smaller, diffusely diseased, negatively remodeled, and we see more necrotic core volume, more inflammatory infiltrates, and more calcifications. This makes these vessels very, very difficult to treat. And as you know, our stent technology doesn't do very well with diffuse calcific small vessel disease. As it relates to both acute myocardial infarction and death from any cause, we see that diabetic patients, especially this is from the Swedish National Diabetes Registry of over 1.3 million patients, you see those patients with elevated glycosylated hemoglobin have the highest mortality from any cause, as well as increased mortality after an acute myocardial infarction. Now, what have we done in treating patients with diabetes? The best is earlier diagnosis,
optimal medical management with a very important dealing with both target vessels and also non-significant stenoses when these patients present with coronary artery disease. And in fact, we know that at the moment, for those patients with multivessel disease and diabetes, coronary artery bypass surgery is very, very important and does have an important advantage over percutaneous coronary intervention. As you can imagine, bypasses, especially with arterial bypasses, you do have, bypassing the entire vessel, not just treating a lesion. And we know that diabetic patients have non-culprit vessels and lesions that progress and could have recurrent restenosis, etc., and of course, requiring multiple procedures. And of course, very, very important as well is the fact that total arterial revascularization has been somewhat questionable in diabetic patients because they have more infections, especially with more both arterial REMA and LEMA used for bypasses. So you can imagine there is a dilemma in treating these patients. But the optimal guideline-directed medical management has been improving. First of all, very importantly, is the control of the glucose. And the current agents, some of them have some of these pleiotropic effects that may not at all be related to cholesterol, glucose reduction or control, but rather to do with cardiovascular mortality. We've seen this with SGLT2 inhibitors and even some of the GLP-1 agonists. And of course, we know that we have to be extremely vigilant about their other risk factors, such as hypercholesterolemia, with bringing the LDL down as low as possible. We now have really important targets and ability to use drugs like PCSK9 inhibitors and the antithrombotic therapies that most likely are working for these patients. And I think, again, we have this dilemma with patients with diabetes because of the fact that we only have so much to push the antithrombotic regimens, but we have to be thinking about coronary revascularization, even with the best advances in pharmacotherapy, because they do have a lot of events due to coronary events that we need to be vigilant of. In fact, if you look at the 25 years data from the Berry trial, because it's been 25 years since then, and you remember the data that was presented of the 6-year, the late data, showed CABG to be better than PCI, but there's so much that has gone on since Berry 25 years ago. And of course, we have to rethink that, are there better ways that we could treat these patients? The Freedom trial presented in 2012 really did show in 1,900 diabetic patients that there was a reduction associated with assigning patients to bypass surgery when there was equipoise between bypass and PCI. And here the PCI was with first-generation drug-eluting stents, but still mortality benefit for CABG. And at the moment, our guidelines are telling us that multivessel disease, diabetes, patients need to be offered bypass surgery. And I think this is really, really important. In fact, we have now follow-up studies with Freedom still showing a benefit of CABG in terms of probability of survival. Very important to see that these patients with multivessel disease, CABG lowered the all-cause mortality with compared to first-generation drug-eluting stents. So over the last 20 years, we have really seen that currently with our PCI technology, we're at a suboptimal place in treatment of patients with diabetes and who present to the cath lab. And in most cases, we are really referring a lot of these patients to bypass surgery. And I think if you think about this, we have to be imagining that so much is going on that we need to kind of think about the patient as a whole, and that diabetes has effects on the kidney,
and on the inflammatory process and even on myocardial dysfunction on its own. And of course, restenosis and stent thrombosis, which are the two very important issues for patients who have stents, is something for us to absolutely think about because of the rates of restenosis and stent thrombosis being higher in our patients with diabetes. So is there any way over these years, has there been any improvement in PCI technology to at least give the patient a lesser invasive approach, or perhaps the first approach for some of the diseases compared to bypass surgery? Well, yes, there has been. There's been huge design progress in metallic DES, and we see this over the years with less strut thickness, changing of the polymer material to be less inflammatory, and now really going to a different either everolimus or sirolimus analogs that are now being used as the anti-proliferative drug rather than paclitaxel. And I think where we are from bare metal stents to first generation, and no question that the second generation has shown some less restenosis, less thrombosis, and much better mechanical performances. But what about in diabetes? Have they made that important impact? Well, restenosis has decreased, but has it gone to the point that we can say we can go up against bypass surgery with the same level of enthusiasm? And I would say that perhaps we still need more data before we say yes. Because while stent thrombosis has been much, much lowered, below 1% over the years, we have to kind of think about where we are now in terms of what is the best possible result for diabetic patients. And here in the Tuxedo trial, with the second generation DES Xience versus Taxus, there was a significant improvement in target vessel failure and target lesion revascularization, most of this due to less restenosis, as we would expect. We also know that Xience stent, this particular generation drug-eluting stent, has been associated with very, very low stent thrombosis rates. So should we now go back and question the results of Barry2D and Freedom because we have a better comparator for our drug-eluting stents? Well, maybe, maybe not. Here's data from the New York State Registry where we're seeing that mortality is certainly no different with comparing CABG to PCI. But remember, these are registries, observational trial studies, a lot of confounders, and it's difficult to make that ascertainment. We're seeing more stroke, but I would not be going, and I'm certain that bypass surgery most likely is overcoming the non-stented lesions in terms of bypassing the entire vessel, because we're seeing higher myocardial infarction with PCI, and of course, completeness of revascularization being a very, very important issue that helps equalize the playing field. And we see that in the everolimus-eluting stent arm of the New York State Registry, it was those who were incompletely revascularized where there was most of the effect on myocardial infarction. We also have seen very interesting studies from the newer generation drug-eluting stents. This is a biodegradable polymer sirolimus-eluting stent where we're seeing actually an improvement with this sirolimus-eluting stent compared to Xience. 1/3 of these patients were diabetic. It would be really interesting to see whether that effect was seen. There was no interaction. You see that diabetic and non-diabetic patients did very, very well against the Xience stent. So BioFlow, this next generation of stents, may have some interesting advantage even over the Xience stent. Obviously, we need much larger. We have so much data on Xience, and this is sort of a very, very interesting new technology that we need to look at.
We've also seen other stents like the polymer-free Create stent, compared to the BioFreedom stent in the study that was presented. And you can see here of the 1,280 patients from registries, propensity score matched analysis showed some improvement in our diabetic patients, favoring the Create trial, and hence begging the question that is it this particular stent that could have some interesting technology with its amphilymus elution that could give us a advantage for our diabetic patients. And in fact, in their sugar trial, they showed against the xotoromas eluting stent a superiority for target lesion failure, mostly driven by their target lesion revascularization being lower in Create versus Resolute. There's also another stent technology that is worth a mention, and that's the Abluminous DES. This is a novel abluminal-coated sirolimus-eluting stent, 73 microns with a biodegradable polymer and coating that's on the abluminal fusion coating on stent, and also parts of the exposed balloon. And the interesting technology that's being shown here, and the novelty of this, is the fact that the drug and the polymer are basically applied after the crimping over the balloon, so you're getting this homogeneous sort of elution all the way into the vessel wall on the abluminal side, and a very, very good and controlled drug release up to 48 days. So as you could see here with the abluminal surface sirolimus in a biodegradable polymer matrix, and you're getting both a DES and almost a drug-coated balloon, if you could see, because of the coating that allows the being done post crimping, basically also exposing the balloon as well, the parts of the balloon that you could see here in between the struts as well as the edges of the stent. And the abluminal coating could also have some influence on reendothelialization that we have to know. So if you look at this with the current technical specifications and what we're seeing here with Abluminous DES, we're hoping to have a uniform coating layer with a faster reendothelialization, as well as thinking about that focal restenosis that occurs on the edges because the balloon edges are also being applied the drug. And this absolutely requires a prospective randomized clinical trial, because even if you think about how you might be dealing with diffuse proliferative disease in diabetic patients, and even in AMI patients, this could have some interesting advantages for diabetic patients with a homogeneous elution of the drug, sirolimus. The preclinical experience has been fantastic. The polymer looks good. There's hardly any inflammatory changes associated with it, and we're seeing really, really good drug delivery and inflammation scores. But always the answer is in a large-scale randomized clinical trial, which we are absolutely performing right now, almost near the tail end of this trial, with about 100 patients to go. We're up to 2,900 patients enrolled in the Ability Diabetes Global Trial. This is a prospective randomized clinical trial in patients who present for a percutaneous coronary intervention and have diabetes. And the randomization control would be the Xience everolimus-eluting stent system. We have over 100 sites, 20 countries in Europe, Asia, Australia, Latin America. I'm proud to say that Latin America is leading the pack, with the Brazil being the #1 country. And we're very, very excited to bring this forth. Our primary endpoint is target lesion failure
TLR powered for non-inferiority and sequential superiority, and target lesion failure powered for non-inferiority. These are the two co-primary endpoints. It's diabetic patients eligible for PCI. We have follow-up all the way to 24 months on a one-to-one randomization with a single blind for follow-ups, as well as, of course, complete adjudication and data safety monitoring board, etc. So as you could see, these are patients who meet the criteria of having at least one de novo coronary artery stenosis, the stent diameter of 2.25 to 4.0, and we're excluding ISR and bypass grafts. This is really de novo, and you have to have diabetes, eligible for PCI, and of course, there's randomization to the Zion stent. And you can see again, these are diabetic patients, chronic stable angina, silent ischemia, and ACS. We've been all ever so inclusive and really want to make sure these patients do have diabetes. These are not pre-diabetic patients. These are diabetic patients with hemoglobin A1C levels greater than 7. We are including those patients with previous PCI only with balloon angioplasty if performed over 12 months after the index. We don't want ISR. And of course, we want the vessel sizes of 2.25 to 4.0, and of course, eligible for PCI. We are excluding shock, planned surgery, anyone with STEMI or a life expectancy less than 12 months, or anyone with acute or chronic renal dysfunction over creatinine over like 3. ISR and lesions in bine grafts are excluded. I've already talked to you about the study endpoints, 2 primary endpoints of ischemic TLR with a powered non-inferiority and sequential superiority testing, and target lesion failure, which is a composite of cardiac death, target vessel MI, or ischemia-driven TLR powered for non-inferiority. And you see these are the secondary endpoints as we would be looking at. As I said, we're already at about 2,900 patients enrolled in June. We had at 2,549. This is August. We're up to 2,900 patients. We have an amazing, amazing team. And I think we're looking forward to having the results in a couple of years to all of you. Hopefully, we'll present some of that at SOLACI as well. And just to bring this home now, I hope this presentation has reminded you of the importance of the epidemic of diabetes around the globe and how we as clinicians taking care of, and the cardiovascular disease specialists will be seeing a lot of diabetic patients, and increasingly so. In fact, when they present with CAD, they have more complex disease, they have high risk of recurrence, and many other comorbidities. We have the best possible optimal medical management for these patients, and we have to push that to the highest level. And unfortunately, SGLT2 inhibitors that are saving lives are not being given to these patients as they should. And in fact, we've seen also on the coronary revascularization side that our drug-eluting stents have not done very well. Certainly not the Bayer stents, certainly not the first-generation drug-eluting stents, and even with the second-generation DES, we are seeing some recurrent rates at the moment. These novel technologies that are looking for these higher risk patients, like diabetic patients, are ones to watch out for. We've already seen the CREATE stent doing well. We'll see the 2-year data, I hope, very, very soon. But also, let's understand that an ongoing Abluminous DES, very well-powered 3,000 patient study, which is the largest study in diabetic patients undergoing PCI, is right now underway, almost 100% enrolled, and we look forward to sharing those data. So I hope the future will be bright for these patients, and certainly we absolutely have to get our arms around diabetes as we go forward. I want to thank you for your attention, and I look hasta luego, and I hope to see you very, very soon in person. Thank you so much for having me there.
Bueno, vamos a presentar al resto de las panelistas porque nos queda muy poquito tiempo y algún comentario final de cada una. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Halen Moya, cardióloga intervencionista en la República Dominicana. Actualmente somos 5 hemodinamistas en todo el país. Realmente entiendo que la enfermedad coronaria en el contexto de lo que es la PCI sigue siendo una asignatura pendiente, porque a pesar de los múltiples avances, tanto en lo que es el rediseño del stent como las nuevas técnicas de imagen para lo que es la optimización del resultado angiográfico, tenemos mucho todavía por donde avanzar. Tomar en cuenta que, como bien mencionó la doctora, uno de los aspectos más importantes es la optimización del tratamiento médico y tener siempre una comunicación efectiva con lo que es el Heart Team y en estos pacientes, como es el target o lo que se busca en ello, es tratar de tener la forma en el que el paciente se revascularice de la forma más completa. Muchas gracias. Doctora Paulette Fuentes, doctora Patti Martín, tenemos un panel de lujo hoy. Gracias, doctora Carla Aguertelo. Gracias, doctora Wanel. Sí, este es un tema muy interesante porque, como ya se ha mencionado ampliamente en la plática, hay un incremento exponencial de pacientes con diabetes y cada vez tenemos más prevalencia de la enfermedad y todos nos enfrentamos cada vez a más pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. El reto hasta el momento es en pacientes que tienen enfermedad multivaso, en pacientes que tienen enfermedad de tronco, en pacientes que tienen enfermedad proximal. Estos pacientes es cuando uno tiene que decidir si PCI o bypass, ¿no? Que hasta el momento la evidencia sigue siendo a favor del bypass coronario, pero con estas nuevas tecnologías se busca que pacientes cada vez puedan beneficiarse más de técnicas menos invasivas como es la intervención coronaria, ¿no? El resto de panoramas, pues no nos queda duda, todos sabemos qué hacer en lesiones de segmento medio distal, un solo vaso, 2 vasos, contexto ya. El reto es en los otros pacientes, ¿no? Y que yo creo que es lo que está enfocado hacia el futuro. Buenas tardes, soy la doctora Patricia Martín, soy cardióloga intervencionista militar. Y mi comentario podría decirse, aunado a lo que ya dijeron mis compañeras, es que cómo es que ha avanzado la tecnología de los fármacos de primera y segunda generación, que ya se ha visto la diferencia, cómo ha avanzado, como dijo la doctora Patti O'Banel, el diámetro o el tamaño del stent de los struts, que ha sido entre más ultradelgado sea el stent, pues es mejor para el paciente. Si tiene o no el fármaco un polímero, que en este caso ya son libres de polímero, y cómo es que en los últimos años, en las investigaciones que se han hecho, el CRI-8, por ejemplo, que es una tecnología que ha estado muy dirigida a los pacientes diabéticos, con una combinación de la tecnología tratando de que se disminuya la restenosis, abonado a este nuevo que es el Luminous, que la verdad, si uno se pone a pensar en la experiencia que ha tenido esa restenosis que tiene el stent en las orillas del stent, en los extremos, que es bastante importante, en el cual yo creo que tiene un beneficio muy importante este stent, ¿no? Sí. Con el balón medicado, sí. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a cerrar. Patricia, te hago el honor que sos la local. Yo le agradezco a todos por haber estado y Patricia da el mensaje final. Muchas gracias. Solo queda agradecer a todos ustedes el haber estado con nosotros y esperamos nuevos resultados que nos ayuden a mejorar los tratamientos para los pacientes diabéticos. Yo creo que gente como Roxana, Rexton, Marie-Claude, tantas gentes, Seaboys y tantas gentes extraordinarias están trabajando en disminuir los resultados, disminuir las complicaciones y los eventos adversos como la restenosis en pacientes diabéticos, que creo que es un foco que tenemos que tener en cuenta muy de cerca y ser muy agresivos en la forma en que tratamos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.